Bien, llegamos a la unidad 6, que es casi en los videos prácticamente la última, porque en lo que es los aportes del turismo al desarrollo es algo que vamos a estar sobre todo abordando en la clase sincrónica, en el encuentro. Así que bueno, llegamos a esta que es los bordes del turismo y acá vamos a estar tocando los distintos tipos de orillas y sobre todo vamos a estar manejándonos con el texto de Juan Carlos Mantero, El turismo de las orillas. Bien, dentro del texto vamos a, ya lo estuvimos viendo en las clases y ustedes también lo estuvieron leyendo, hay toda una parte del comienzo de conceptualización, de turismo, de territorio, nos habla y lo tomamos como aporte del diferencial turístico, al mismo tiempo caracteriza los centros turísticos del litoral atlántico argentino, de la costa bonaerense específicamente, y ahora nos vamos a centrar sobre todo a la parte donde habla de los distintos tipos de orillas para utilizarlo como herramienta de análisis. Ese es sobre todo el objetivo. Para que se entienda un poquito, Mantero escribe este documento eh, pensando en el litoral atlántico y en función de caracterizar y proponer miradas alternativas para el litoral atlántico. Nosotros vamos a estar tomando eso y haciendo un salto y eso podemos aplicarlo, creemos que es más que aplicable, a cualquier centro turístico, sea un centro de costa o no lo sea. ¿Sí? Entonces, esta idea de tomar los conceptos estos de orillas para hacer abordaje de cualquier centro turístico es un poco la idea de este tema específico. El, Reconoce distintos tipos de orillas, reconoce las orillas respecto del ambiente, de la sociedad, de la economía, de la cultura y de la política. Esas son las orillas que vamos a abordar ahora una por una. Y sobre todo apunta a esto que plantea en estas palabras Mantero, advertir lo otro, lo invisibilizado. ¿Por qué decimos de utilizarlo esto como una herramienta? Porque casi nos obliga, lo mismo que el diferencial turístico, pero esto creo que con una mayor profundidad, nos obliga a observar, o sea, si seguimos el planteo, nos obliga a observar donde por ahí normalmente no mirábamos o donde a lo mejor la mirada ya instalada hace que esté planteado una forma de ser y de actuar el centro turístico y que hace que algo que a lo mejor pueda llegar a ser de utilidad no esté siendo visto, puesto en valor, planteado. Así que bueno, vamos para la orilla ambiental para empezar a entrar. Nos dice, es el apreciar la interacción y advertir la intersección que define la problemática ambiental del lugar. Vamos a tratar de llevarlo a alguna explicación que se pueda entender mejor. El turismo, sobre todo los atractivos turísticos que se plantean en términos, digamos, de atractivos naturales, se dan casi en su totalidad, no todos, pero en su gran mayoría, en la interfase entre dos ambientes distintos. Nosotros decimos que nos gusta el mar, pero en realidad si estuviéramos 200 kilómetros para adentro del mar y nos tiran ahí adentro, no sé si es demasiado agradable. Pero cuando el mar se encuentra con la tierra, sucede la interfase costa y en buena parte de esas costas se dan playas y algunas de ellas son aptas para el baño. Entonces ahí donde se da el encuentro del mar con la tierra es donde se produce la atractividad, digamos, donde se produce lo interesante o que consideramos interesante del recurso. Así como se encuentra, digamos, el mar con la costa, tenemos todos, digamos,
todos los distintos encuentros o posibles encuentros de ambientes generan potencialidades turísticas. Nos gusta la montaña, pero la montaña es mucho más interesante cuando tenemos el valle, digamos, tenemos el río que va por el valle, un glaciar colgando, una nieve o no en las partes altas de la montaña, bosques, y lo que termina dando ese paisaje interesante es la conjunción y la intersección de esos distintos ambientes. ¿Sí? Entonces, básicamente, las orillas del ambiente tienen que ver con las interfaces de los distintos ambientes naturales que se pueden llegar a dar en un centro turístico. Y el planteo es sobre el centro que nos toque trabajar, sobre el centro que sea objeto de estudio para lo que sea, digamos, porque nos interesa desde el ámbito de lo privado, desde el ámbito de lo público, de la gestión, desde el ámbito de la investigación, desde lo que sea, es observar cuáles son los ambientes, cuáles son y cómo se dan esos encuentros entre los distintos ambientes. Sobre todo, y esto está muy planteado en función de la costa, de la costa atlántica. ¿Por qué? Porque todos los centros turísticos que adscriben al modelo turístico de sol y con el producto sol y playa, se la pasan mirando el mar. En el caso de la ciudad que yo habito, que se llama Miramar, lo tiene hasta en el nombre, ¿no? O sea, el sello fundacional de hacia dónde va a mirar está hasta en el nombre elegido. O sea, miramos el mar y no miramos el traspaís, ¿sí? No miramos el interior, no miramos qué es lo que hay adentro. Esto es una invitación, lo de orillas, es una invitación a mirar las distintas interfaces, las que haya, obligarnos a observarlas. Bien, la idea es un poco visualizar, digamos, las distintas orillas en función de obtener, digamos, ver cuáles pueden llegar a ser las potencialidades y los conflictos actuales o inclusive los que podemos llegar a visualizar como conflictos futuros. Reconocer las orillas ambientales, observar más allá de lo obvio, forzar la mirada, mirar con otros ojos, detenerse en cada interfase es una invitación. Vamos a tener interfaces entre ambientes naturales, entre distintos ambientes naturales, como el que decíamos recién, mar-sierra, y esto nos va a dar diversidad de costas. No hay una costa, sino que hay diversidad de costas. Del bosque, el arroyo, la sierra, la laguna, los humedales, la llanura, el pastizal, los campos sembrados, y no nos estamos yendo del territorio adyacente al que nosotros habitamos, sino estaríamos hablando ya de glaciares, montañas y cosas distintas, digamos, la puna. Al mismo tiempo, las interfaces que se dan entre los ambientes naturales y el ambiente urbano, y lo que vendría a ser, digamos, la parte urbana con el ambiente natural hacia afuera, ¿sí? Hacia el traspaís, y al mismo tiempo mirar hacia adentro de la parte urbana cuáles son las orillas que se dan en las distintas posibilidades de encuentros de ambientes. Al mismo tiempo, las interfaces que se dan dentro de la ciudad, ¿no? Porque tenemos, marca por ahí un perfil urbano, digamos, toda ciudad tiene su perfil urbano, ver un poco cuáles los distintos espejos de agua, o sea, hay ciudades que tienen lagunas o al mismo tiempo que pueden llegar a tener lagunas aparte de mar, el caso de Mar Chiquita, ¿no? O al mismo tiempo arroyos o cursos de agua que la surcan, parques, vías, estaciones, o sea, puede haber distintos tipos de orillas dentro mismo de la ciudad. Y cuando se nos dan algunas complejidades para tratar de decir, bueno, pero qué orilla tengo acá cuando tengo 3 o 4 ambientes distintos, normalmente es casi el ideal, digamos, ¿no? Cuando estamos teniendo un encuentro de distintos ambientes, en el ejemplo que decíamos del valle, por ejemplo, digamos, una montaña sin vegetación y el río corriendo tiene un paisaje que tendrá una potencia. Si a eso le agregamos bosques, tiene otra potencia. Si al bosque le agregamos nieve, otra. Si hay un glaciar colgando, otra más.
y si al mismo tiempo hay una cascada, o sea, pasa a tener una diversidad de ambientes encontrándose que le generan, de acuerdo a las características que tengan, muy probablemente una potencialidad turística fuerte. Respecto de cada orilla, nos interesa ver cómo está tratada esa orilla, si está o no puesta en valor, si la mirada construida respecto del centro turístico reconoce ese tipo de orilla y si la mirada turística eh, imperante a nivel general reconoce esa orilla como de interés turístico. Esto por ahí uno puede tomarlo como ejemplo La Puna. Hasta hace unos 30 años, 40 años, más 30 que 40 diría, no era un lugar de interés. Era como inhóspito, no era muy interesante, no hay nada ahí. Y ahora, digamos, como se reconocen interfaces dentro de La Puna, ¿no? Porque acá en el Salar tenemos los flamencos, tenemos tal fauna y es posible ver tal cosa y el paisaje tal otra, y pasó a tener una potencia y La Puna sigue siendo la misma, se puso en valor, digamos, se construyó una mirada turística que, digamos, se marcó un interés en un lugar que tiene determinadas características paisajísticas. ¿Cuál es el grado de antropización de la interfase y de cada uno de esos ambientes? Esa antropización es parte constituyente de la atractividad, como en muchos casos es parte del paisaje o no. Observar la actualidad y las potencialidades y al mismo tiempo los conflictos que se dan o que se pueden dar o se podrían llegar a dar en ese tipo de orillas, ¿no? O sea, estamos teniendo, cuando tenemos la salida de cualquier ciudad hacia el interior, es muy probable que nos encontremos, por ejemplo, que en algún lugar tiene que estar el basural de ese lugar. Ahí estamos teniendo una orilla. ¿Cómo está tratada esa orilla? En términos de URRI, ¿se les ocurre que podría llegar a ser el basural un atractivo turístico? Este está loco, ¿qué me está planteando? Y en algunos lugares el tratamiento de la basura y el tipo de tratamiento que genera a lo mejor un tipo modelo puede ser digno de visitar. Y de hecho, creo que era Trenquelauquen, en provincia de Buenos Aires, fue uno de los primeros municipios en hacer un tratamiento de basura, hace ya un par de décadas, de hacer un tratamiento con la basura y se convirtió en un lugar de visita y de hecho buena parte de digamos, de los gobiernos de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires han pasado por ahí en algún momento a ver cómo lo hacían, digamos, ¿no? Ver, digamos, cada una de estas cosas respecto de los usos, respecto del tránsito o del encuentro, respecto de la accesibilidad. Acá tenemos planteado la orilla típica de Mar del Plata. La orilla típica de Mar del Plata en el encuentro mar-continente y donde se apoya no el principal, casi el recurso excluyente de Mar del Plata y del resto de la costa atlántica, que es en la playa. Turismo y producto sol y playa. Ahora, la playa de Mar del Plata ¿cuál es la playa de Mar del Plata? ¿No? Es esta donde no hay playa, sino que sí tenemos costa y tenemos encuentro y tenemos un potencial paisajístico, o sea, no tenemos el uso del sol y playa, pero sí tenemos un potencial paisajístico muy interesante. El accidente de Punta Mogotes, como se ve acá, desde Playa Serena, ¿no? O sea, por dónde pasa el concepto inclusive de playa y cómo se está dando y cuál es la diversidad de playas que Mar del Plata tiene. Tiene acantilados, entre otras cosas. Yendo para el sur de Mar del Plata, esto es Chapadmalal, la unidad turística de Chapadmalal. Acá vemos clarito los acantilados, es un tipo de costa. Los acantilados
naturalmente, son cortados por cursos de aguas, que acá tenemos la salida de un arroyo, no sé si se alcanza a ver el puntero, y acá tenemos la salida de otro arroyo, que son lo que originaron dos playas naturales, los depósitos de arena a partir de la salida de los arroyos que cortaron el acantilado, y el acantilado del otro lado de Chapadmalal continúa. Y estamos teniendo un tipo de orilla, pero estamos teniendo otro tipo de orilla acá, que es el encuentro de la parte urbana de Chapadmalal, unidad turística, pues Chapadmalal tiene varios lugares, con lo que es la parte del campo a partir de loteos que se diluyen, y que estamos teniendo una orilla que no es tajante, sino que el campo se va metiendo en la urbanización y la urbanización en el campo. Eso nos da un tipo de orilla. Será más o menos interesante de acuerdo a las condiciones. La cuestión es ir y mirar, digamos, ¿no? Acá tenemos dos playas de Tenerife, ¿no? También orilla, encuentro mar y tierra, y fíjense en las diferencias en la coloración. Una playa que, más allá de la intervención urbana, la antropización y la construcción de estos rompeolas y escolleras, la diferencia en la coloración no solo del agua, sino sobre todo de la arena, es Tenerife es una isla volcánica, el Teide, digamos, digamos tiene, casi es la isla, digamos, el volcán, y las playas, digamos, las arenas que son originadas o que son de origen volcánico son negras. Esta que tenemos acá a la derecha, en realidad, es una playa artificial que se hizo después de estas intervenciones, y la arena se trajo desde el Sahara en barco, que lo tienen muy cerquita en kilómetros. ¿Por qué? Porque responde más a la construcción de la mirada turística de una playa tropical, digamos, ¿no? Entonces hicieron la playa de los sueños. Acá dos lugares muy desiertos, la playa de Busan en Corea del Sur, y esta es Playa Maya en Koh Phi Phi en Tailandia. Esta foto que está acá probablemente ahora pueda que esté algo parecido, pero esta playa justamente tuvo una sobreutilización, y en esa sobreutilización de esa orilla, de ese encuentro, pues se hizo muy famosa, porque acá es donde se filmó la película La Playa, donde estuvo Leonardo DiCaprio, y nada, de golpe la mirada se posó sobre esa playa, rebalsó, y ver la playa como en esta foto era casi un imposible, digamos, ¿no? Hoy la playa, digamos, se tuvo que intervenir sobre ese tipo de orilla, y se cerró durante bastante tiempo, particularmente no sé si justo ahora estará o no, si la volvieron o no a abrir. Dos orillas similares, una en el sur de Inglaterra, en Dover, frente a Francia, y la otra en Barranca de los Lobos, Mar del Plata. Una muy puesta en valor, y de hecho en la mirada turística ahora desde hace ya un buen tiempo, donde pasó a estar el tren que pasa, el Eurotúnel, digamos, que pasa por debajo del Canal de la Mancha. Son menos visitados los acantilados de Dover, pero como se llegaba a Dover antes en barco desde Francia o desde Bélgica, digamos, los acantilados de Dover era un comentario típico de los argentinos, incluidos marplatenses, digamos, que tienen los acantilados digamos, del Barranca de los Lobos al lado, o parte dentro de su territorio, pero digamos, la mirada construida estaba sobre estos, no sobre estos se subestiman o desestiman, y estos se sobreestiman o se estiman, depende cómo uno quiera tomarlo. Creo que pandemia mediante, y en la búsqueda de los espacios naturales, los acantilados o la zona de acantilados en el sur de Mar del Plata, también en el norte los hay, pero sobre todo en el sur de Mar del Plata, está mucho más puesto en valor, y como uso de espacios. Vamos a pegar una vueltita por Miramar.
Acá tenemos, digamos, toda una orilla para ver los distintos tipos de orillas, digamos, ¿no? Toda una orilla que es la parte de la costa con distintos tipos de costa, o sea, la orilla se da de manera distinta. Acantilados, en algunos lugares cortados por playas, este es el arroyo Las Brusquitas, o sea, acá tenemos una orilla entre campo, arroyo, campo, urbanización, arroyo, urbanización y depósito de arena en la salida en la playa. Tenemos otro arroyo en la entrada de la ciudad acá, otro arroyo donde termina el vivero acá y otro arroyo acá. O sea que ahí estamos teniendo distintas interfaces, que es el encuentro del arroyo para con los distintos lugares. Y en la playa, playa urbana, playa con bosque de dunas forestadas, duna virgen, encuentro del arroyo. Vamos a ver algunas fotos sobre este lugar específico, que es un encuentro de varias interfaces. No está, no está puesto en valor, pero sí tiene potencia. Y hacia adentro el tema de el campo, una laguna que hay acá, o sea que nos encontramos, y bueno, y el bosque, ¿no? Bosque ciudad, bosque mar, bosque duna, bosque campo. O sea, distintos tipos de encuentros. Esto es una foto en la entrada de Miramar con una interfaz, o sea, con un arroyo surcando y cómo está tratado ese arroyo. Por lo menos en las primeras 1500 metros el arroyo está parquizado y tiene un aprovechamiento de tipo turístico y recreativo, pensado en función del turista y del residente, con distintos tipos de paseo y demás. O sea, tenemos un tipo de tratamiento en este tipo de interfase. Tenemos la salida del arroyo en el mar que le da otra interfase, la playa y la parte urbana, y acá estamos viendo las otras orillas ambientales, que es el encuentro para con el campo. Acá tenemos el encuentro bosque-ciudad, bosque-campo y acantilado forestado con la parte del vivero acá arriba, y acá en esta parte duna y forestación. La laguna, o sea, la interfase laguna-campo, que muy cercana a la playa, no llega a la playa, a la laguna. Este es el lugar que les decía, médano virgen, salida de arroyo, es el lugar donde termina el bosque del vivero, campo, bosque, que esta parte es privada, pero es un bosque paisajísticamente interesante, y estamos teniendo médano virgen, playa, arroyo, bosque, campo. O sea, estamos teniendo el encuentro, que acá algo se puede llegar a visualizar, ahí también la desembocadura, que le da una mayor potencia. Será o no utilizada, pero se da una mayor potencia. Este es el bosque que está al lado. Otro tipo de orilla, Central Park en Nueva York, mirando desde como si fuera desde la Estatua de la Libertad hacia adentro, hacia el territorio, el río y el Hudson de este lado, y tenemos orilla ambiental hacia adentro de la ciudad, entre parque y la parte urbana, y la orilla con la costa del río, de uno y otro río de uno y otro lado. Acá tenemos dos cursos de agua surcando una parte urbana con tratamientos muy distintos. Uno que acerca, ¿sí?, entusiasma y acerca, y el otro que repele. O sea, de acuerdo a cómo estén tratadas los márgenes o las orillas de esas interfaces, para este caso el arroyo, pero la que fuera, arroyo o riachuelo, va a hacer que el lugar sea más atractivo, más interesante, quiera estar cerca de ahí, genera valor inmobiliario en las cercanías, o todo lo contrario, repele, no quiero estar ni cerca de ahí, las tierras de al lado cuestan menos, no es un lugar que difícilmente sea puesto en valor, por más que el riachuelo, esta zona que es la parte de la Boca, la Vuelta de Obligado, tiene un uso turístico, que es donde está este caminito. Vamos a cortar acá y vamos a continuar con esto que es el arroyo de las Charcas en Mar del Plata, y seguimos con la orilla ambiental.